Buenas noches, hermanos. Gracias, Oscar. Bueno, pues el día de hoy gracias a Dios, pudimos regresar a los miércoles a estudiar el libro de Génesis y vamos a estudiar el día de hoy el capítulo 9 de Génesis. El capítulo 9 de Génesis es el pacto de Dios con Noé. Y el título de esta prédica es Tiempo de Alianza. Si me acompañan a poner este tiempo en manos de Dios, por favor, hermanos. Padre bendito, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Te damos gracias, Señor, por tu gracia que derramas a cada instante en nosotros. Te damos gracias, Señor, por permitirnos estar de nuevo aquí estudiando el libro de Génesis. Te damos gracias, Señor, por la alianza que tú haces con aquellos que te aman, con aquellos que hacen tu voluntad. Yo te pido, Señor, que bendigas mis palabras, que bendigas esta prédica y que hable tu Santo Espíritu, Señor, a través de mí y no mi entendimiento. Te pido todo esto, Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ¿cuántas veces hemos escuchado o hemos dicho, después de la tormenta viene la calma? ¿Cuántas veces nos preguntamos esto? ¿Cuántas veces lo afirmamos? Nuestra vida antes de conocer al Señor era estar flotando, sin destino, en pesadeces, en turbulencia y angustia. Y muchas veces hasta cerrábamos los ojos y queríamos abrirlos y que nuestros problemas se arreglaran, que nuestros problemas estuvieran resueltos. Antes de conocer al Señor éramos así, tratábamos de evadir estos problemas. ¿Cuántas veces cerramos y quisimos resarcir el daño? Pero ya era tarde. Incluso nos levantábamos de la cama, íbamos al trabajo, hacíamos una rutina, regresábamos, y otro día, el calendario pasaba y a veces incluso lo acelerábamos o queríamos que fuera más rápido, sin darnos cuenta de toda la gracia, de todo el regalo que a diario nos da nuestro Señor. Tuvo que haber una tormenta demasiado fuerte, y tormenta tras tormenta, cada vez con más intensidad, que un día caímos de rodillas y clamamos a Él, y aún Él nos permitió arrepentirnos, y nos levantó y nos fortaleció. Hoy que le conocemos, sabemos que por su gracia estamos siendo transformados, y a veces muy de vez en cuando debería de ser el cristiano, cuando damos un testimonio de nuestra vida, vemos que Él estaba ahí, siempre estuvo ahí, nos cuidó, nos consoló, nos levantó, nos regaló un nuevo día, nos permitió tener esta mañana, nos permitió ver esta tarde, nos permite reunirnos aquí, nos permite abrazarnos, oírle a través de su palabra. Ahora ya no estamos escondidos en nuestra soledad o inmersos en nuestras angustias, en esas aguas pesadas. Ahora ya no estamos refugiados en la televisión o en un distractor. El cristiano no debería de estar pegado al celular, sino que debería de estar viendo el milagro de la vida, de sentirse perdonado y renovado, de tener esa vida en abundancia. Y esa vida en abundancia no es en lo material, es en sentir el perdón de Dios, el sentir que esas aguas, que la tormenta ha pasado en nuestras vidas. Agradarle a nuestro Salvador, Cristo Jesús, es nuestra calma ahora, es nuestro anhelo, nuestra compañía, nuestra paz, nuestro tiempo de alianza con Él. La tormenta ha pasado. Y en Génesis capítulo 9, la tormenta ha pasado. El cataclismo, el gran diluvio, acabó con tanto mal que había, pero no con la raíz, esa raíz llamada pecado. Las generaciones de Génesis 4 y 5 murieron. Solo Noé más 7 personas se salvaron de morir de este gran cataclismo. Noé, nos dice la palabra de Dios, era justo, halló gracia delante de Dios, perfecto en su generación, el único obediente, temeroso del Señor. En Génesis 6, 18, vemos que el Señor le había dicho, de forma amorosa, de forma tierna, le había dicho a Noé, mas estableceré mi pacto contigo. Todo lo que el Señor le dijo a Noé se había cumplido. A estas alturas, Noé o a cualquiera de nosotros nos bastaría incluso con haber sobrevivido a tal cataclismo, de no haber muerto nosotros con nuestra familia. Y vamos a ver que de nuevo el Señor toma la iniciativa para con su creación. Y debemos preguntarnos, ¿de qué pacto habló el Señor en Génesis 6, 18? Porque en todo caso, el ofendido es Dios. ¿Qué pacto? No solo su creación se rebeló, sino que le desconoció, sino que también en todo el corazón del hombre buscaba el mal. Y les pregunto, hermanos, ¿acaso ustedes, acaso nosotros, si somos ofendidos,
tomamos la iniciativa y vamos con aquella persona que nos ofendió. Es complicado. ¿Acaso le cedemos algo para que no volvamos a vivir esa situación? ¿Acaso le perdonamos? El ofendido pacta con Noé. Y vemos que Dios no se ha olvidado nunca de su creación, de aquella creación especial, de aquella creación que vimos en Génesis 1 y 2, que moldeó, que detalló, a la que dio capacidades a su imagen y semejanza. Esta creación a la que sopló aliento de vida y su corazón latió y su sangre corrió por su cuerpo. Esta criatura que se apartó de su creador y le negó. Con esta criatura, con nosotros, Dios quiere y establece una relación. El ofendido, Dios mismo, toma la iniciativa y establece un pacto que detalla justo en el capítulo que veremos, Génesis 9. Dios da una segunda oportunidad a la humanidad. Dios da calma después de la tormenta. Dios da un tiempo de alianza. En nuestro entendimiento, como estamos acostumbrados a establecer acuerdos, a firmar contratos o a hacer una promesa de cualquier índole, casi siempre en nuestro pensamiento está: ¿y yo qué gano? ¿Qué me va a tocar a mí? ¿Qué me conviene? ¿Qué más puedo obtener? Nuestro interés es lo primero que revisamos antes de firmar. Y un acuerdo, claro que se tiene que revisar, claro que tenemos que revisar lo que firmamos, pero incluso aún revisándolo, firmándolo y con testigos, el hombre suele violar esos acuerdos o esas promesas. Incluso podemos sentirnos mal porque alguien traicionó un pacto, un acuerdo que hizo con nosotros, o nosotros mismos rompimos una promesa, un pacto, y ahora nos cuesta la confianza de esa persona. Pero lo increíble de la palabra de Dios, lo que nos debe dejar asombrados, es precisamente el amor y la justicia del Señor. La soberanía de Dios es eterna, y además Dios, el Dios vivo, el Dios eterno, el Dios de gracia infinita, actúa, se relaciona con la humanidad y siempre lo hace a través de alianzas, de pactos. Vamos a comenzar desde el principio del capítulo para luego ver estos detalles del pacto. Acompáñenme por favor a Génesis capítulo 9, versículos 1 al 10. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. En Génesis capítulo 8, versículos 21 y 22, el Señor había recibido un sacrificio de Noé, y el Señor percibió olor grato. Pero el Señor sabe que las intenciones del corazón del hombre tienden al mal, y Dios promete no volver a maldecir la tierra. Dios mismo se promete no destruir a todo ser viviente. Y vemos en Génesis 9 que es un nuevo comienzo. Y ese nuevo comienzo contiene una similitud con un capítulo que ya vimos, con Génesis 1 y Génesis 2. Vamos a ver el primer comienzo y el segundo comienzo. El primer comienzo es Génesis 1 y 2, y el segundo comienzo es justamente el capítulo 9. Dios creó a Adán y Eva de la tierra. Ahora todo fue raído de la tierra, Noé y su familia. Dios plantó el huerto y comían Adán y Eva vegetales. Ahora en el segundo comienzo, Dios salva especies de animales y da animales para comer a Noé y su familia. En el primer comienzo hubo una bendición: fructificad y multiplicarse, señoread sobre todas las cosas vivientes. En el segundo comienzo, esto mismo lo repite Dios a Noé: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. En Génesis 2, 16 vimos
que le mandó no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, el Señor a Adán y Eva. Y ahora en Génesis 9, 5 y 6 dice, no se derramará sangre de ninguna persona. También vimos que si comen, que el Señor les dijo a Adán y Eva, si comen del árbol morirán. Ahora en Génesis 9, 5 dice, Dios demandará juicio sobre quienes derramen sangre. Y en Génesis 1, 31 y en todo Génesis 1, el Señor terminaba su obra y decía, era bueno en gran manera. Y ahora en Génesis 8, 21, el Señor dice, el corazón del hombre es malo. Y hay un pacto en Génesis 9, 11. No exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Dios bendice a Noé. Es una bendición ahora el único hombre que vio justo y que salvó junto con su familia. 8 personas en total. Dios, hermanos, nos bendice. Después de esas tormentas, con arrepentimiento vamos a Él. Él nos permite arrepentirnos. Y cuando le buscamos, cuando hay clamor, cuando hay arrepentimiento, nosotros debemos estar gozosos de esa salvación por medio de Cristo. Saber que somos bendecidos, que somos halagados, que hay una sonrisa del Señor para con nosotros, que ya no estamos entenebrecidos y necios, que hay un recibimiento de nuestro Señor para nosotros. Noé queda como un nuevo Adán y le dice el Señor, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Las mismas promesas que Dios hizo a Adán y a Eva, se las vuelve a hacer ahora a Noé. Vemos que Dios, en primera instancia, siempre va a dar prioridad a la vida. El hombre tiene que seguir privilegiando la vida. Este fue el mandato desde el principio. Es decir, podemos ver cómo el Señor da un nuevo comienzo a la humanidad. Sin embargo, ahora Noé y las 7 personas que han sobrevivido saben algo, han visto un cataclismo, han visto que murieron todos, han visto que hubo un juicio, tienen un conocimiento, no solo después del diluvio, sino antes, de cómo eran los hombres, de esa maldad tras maldad, de cómo los hombres desdeñaron la vida y han pasado por este gran diluvio. Y ahora la pregunta también sería, ¿cómo el cristiano o cómo nosotros podemos privilegiar la vida en un mundo donde ciertamente abunda e incluso se idolatra la muerte? No sabemos qué otras personas en el tiempo perfecto de Dios pueden ser salvadas por Cristo. Pero en este preciso momento, nuestras oraciones, las oraciones de los hermanos están intercediendo. Cristo está intercediendo para que un drogadicto pueda ser convertido, pueda escuchar el Evangelio y pueda seguir compartiendo la palabra, ser evangelista. O está tratando con una joven que está a punto de abortar y ese niño que nacerá será de bendición para su familia porque ella se va a arrepentir, porque alguien le habló del Evangelio. O una joven o un joven que no encuentra sentido a la vida, alguien le regalará el Evangelio de Juan y antes de regalárselo le dirá, Dios te ama, Cristo te ama. Y eso es privilegiar la vida, compartir de Cristo. Dios en su misericordia escucha nuestras oraciones por ellos. Y el creyente, hermanos, debe ser un férreo defensor de la vida. Dios aquí privilegia la vida. Dios le dice a Noé también que los animales le temerán al hombre. Génesis 9, 3 al 5. Porque el pecado también trajo la separación entre el ser humano y la naturaleza. Y también aquí podemos ver que continuará ese dominio del hombre sobre los animales, al igual que vimos en Génesis 1, 28. Dios da ese señorío al hombre. Ahora bien, vamos a ver que el Señor permite al hombre ya comer animales para su sustento. Anteriormente sabíamos que el hombre era vegetariano, que comía vegetales. Pero al ver estos versículos de Génesis 9, que dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas os lo he dado. Pero carne con su vida, que es su carne, no lo comeréis. Estos versículos, hermanos, nos dan un indicio de las generaciones anteriores que murieron ahogadas. Nos dan un indicio de lo degenerado que estaban estas generaciones y que no les importaba la crueldad ni con el hombre ni con los animales. Y que puede ser que ya comían incluso carne sin desangrar. Y el Señor está prohibiendo esta crueldad. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Y lo vemos también, hermanos, si me acompañan, en Deuteronomio, capítulo 12, versículos 15 al 16, que dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre
hará expiación de la persona. Si me acompañan también a Deuteronomio, capítulo 12, versículos 15 al 16, dice: con todo, podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones, conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. El inmundo y el limpio la podrá comer, como la de gacela o de ciervo. Solamente que sangre no comeréis, sobre la tierra la derramaréis como agua. Vemos cómo el Señor nos brinda esta provisión de alimento. Y la pregunta también sería, ¿acaso no una manada de animales podría atacar al hombre? Porque podemos notar que ciertamente una manada de animales, ya sea elefantes, leones e incluso los perros, tienen una capacidad y habilidad de defensa con la que, la verdad, muy poco sobreviviríamos. Pero podemos ver que Dios nos está cuidando, que Dios pone esta barrera y al bendecirnos con esta provisión nos protege, de manera que hoy por hoy los animales temen al hombre e incluso en su defensa, en su propia defensa atacan, pero con esta barrera de por medio que puso Dios. Esta barrera es lo que conocemos como ley natural, pero Dios la ha puesto. Dios va a vengar la muerte de todos estos animales y de cada ser humano. Hoy nos temen los animales, pero esto no será así siempre, hermanos. El plan del Señor nos dice que habrá un día en que tendremos esa cercanía y que ya no habrá ese temor de los animales para con el hombre. Nos dice en Isaías 65, 25: el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Ahora, si me acompañan a Génesis 9, versículos 5 y 6, dice: y de la mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. En este pacto con Noé, en este pacto, hermanos, el Señor nos muestra la estima de la vida cuando cuida su creación. Dios considera preciosa la vida, considera preciosa la sangre. El Señor dota a todo ser humano de vida, nos provee de vida y establece que no se puede quitar la vida por otro ser humano. Dios tiene derechos absolutos sobre nuestras vidas, lo creas o no. Dios da y Dios quita la vida. Si me acompañan a Hechos, capítulo 17, versículos 24 al 26, nos dice: el que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios establece este mandato: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Y nos hace ver que el hombre rebasa límites, que la condición del hombre es de maldad en maldad, como dice Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Si el Señor ve esto en el hombre, de verdad que solo merecemos el aniquilamiento de la humanidad por medio de un gran juicio. Mas vemos que el Señor no lo hace. El Señor no lo hace por una sola razón: por su gracia y por su misericordia hacia nosotros. Ahora bien, si esto pasare, dice el Señor en Génesis 9, es decir, si un hombre tomara la vida de otro hombre, es decir, si lo asesina, quien tome esa vida pagará con su vida. Y también aquí establece algo el Señor. Debemos preguntarnos: ¿quién ejecutará o sentenciará esto? La primera respuesta será, pues, Noé y sus descendientes y sus hijos. Pero también tenemos que ver algo en este pacto, que el Señor aquí está estableciendo que haya un temor, que haya un respeto, que haya un disfrute, que haya un valor de la vida y un orden para la humanidad. Y la humanidad serán los descendientes de Noé, somos todos nosotros. El texto no nos habla literalmente de quienes tendrán esta función, pero está en claro que tendrán una autoridad, que esta autoridad ejecutará esta sentencia, que van a estar a cargo del orden y de juzgar y sentenciar a la humanidad, privilegiando y honrando la vida. El texto proporciona el cimiento del gobierno humano, lo que conocemos ahora como las autoridades. ¿Por qué establece este indicio, este cimiento del gobierno humano? Porque la ejecución del asesino no va a ser por Dios, sino por un humano, una autoridad. La sentencia será por una autoridad. Acompáñenme a Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2.
Nos dice la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Dios también juzgará a estas autoridades por ese puesto que les ha dado. El castigo para la persona que asesina, que toma la vida de alguien de forma violenta, injustificada, ilegal, es que esa persona pague con su vida lo que conocemos como pena de muerte. El Señor establece esto para que no haya abusos, pero para que haya un temor de Dios en el hombre, para que el hombre tema a la justicia de Dios, que aquel que atenta contra la vida está contra Dios. Cualquiera que mata, destruye o comete homicidio usurpa a Dios, atenta contra Dios mismo. Hoy vemos, por ejemplo, que por todos lados hay un desdén a la vida, incluso una autohumillación del ser humano, una desvalorización de las capacidades y dones del hombre y de la mujer, y la violencia es propagada por el hombre, los abortos aplaudidos, hay leyes que hacen esto gratuito en las clínicas, hay personas que compran el diario, incluso por el morbo nada más de ver fotografías de asesinatos. Una persona entra a un centro comercial y asesina a sangre fría. Hoy la música expresa el desdén por el hombre y hace apología del crimen. En medio de todo esto, estamos aquí escuchando la palabra de Dios, y aún se puede hablar de la palabra de Dios de forma hermosa. El Señor nos sigue hablando, nos sigue diciendo: tú eres especial para mí. Mas hubo un juicio, y habrá un juicio, a los que traten con ligereza el propósito de la creación de Dios. Nuestro motivo entonces bien es el amor de Dios, pero también el temor de Dios. Por eso lo establece el Señor. Debemos de saber que aquellos que desdeñan la vida, cuando menos podrán ver en cada uno de nosotros como cristianos, en una mínima parte, quizás muy poca representativa, pero que amamos la vida, que amamos al Creador, que por Cristo fuimos salvados. Y el plan de Dios nos sigue recordando que la unión entre hombre y mujer tiene que seguir, porque les dice: fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Ahora bien, ya mencioné varias veces la palabra pacto, pero debemos preguntarnos: ¿qué es un pacto? Algunos de los sinónimos que la Escritura usa son juramento, promesa, alianza, acuerdo. Y permítanme recordarles, hermanos, que acaban de firmar precisamente un pacto. No sé si alguien sepa, no sé si el sábado pasado, el domingo o no lo han firmado, pero acaban de firmar un pacto, el pacto de la membresía de la iglesia. ¿Y qué parte de lo que firmamos en días pasados recordamos? Porque, por ejemplo, decía: no abandonaremos las reuniones de nuestra congregación, ni descuidaremos la oración por nosotros y los demás. O, por ejemplo, decía: nos esforzaremos por educar en tanto puedan estar a nuestro cuidado en el alimento y amonestación del Señor, siendo un ejemplo de amor y pureza a nuestra familia y amigos para alcanzar su salvación. Llenaste ese pacto, lo firmaste, pero hubo un compromiso, o lo firmaste por entregarlo, sin compromiso. En nuestro entender y actuar diario, decimos que un pacto es un acuerdo mutuo entre dos partes. Y mutuo es: si tú estás de acuerdo y yo estoy de acuerdo, firmamos. Por ejemplo, un contrato laboral: te conviene, me conviene, firmamos, acordamos. Pero esto es en nuestro diario vivir, este es en el entendimiento del hombre. Porque sabemos que Dios no tiene nuestros pensamientos, que Dios en su sabiduría soberana designa pactos para mostrarnos su amor. Acompáñenme a Isaías 55, versículos 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Para Dios, un pacto es eterno, es la palabra de Dios. En el Antiguo Oriente conocían y practicaban estos pactos. Pese a la forma pecaminosa, los practicaban y los centraban en algo, en el honor. Porque implicaba un compromiso, un juramento, señales, testigos. En las ceremonias que sacrificaban a los animales, el animal se cortaba en dos partes y las mitades se colocaban enfrente de quienes hacían ese pacto. Es decir, que podían ver, esto simbolizaba que de alguna forma lo que pasaría si incumplían con ese pacto. Y esto trajo la expresión para iniciar un pacto
es cortar un pacto. Esta expresión, cortar un pacto, se refiere justo a iniciar, a firmar un pacto. Y es lo que Dios le dice a Noé, de confirmar o establecer este pacto en Génesis 6:18. Dios está diciendo que su compromiso, iniciado anteriormente en la creación de cuidar y preservar, proveer y gobernar todo lo que ha hecho, incluyendo las bendiciones y ordenanzas que Dios le dio a Adán y Eva, le pertenecen ahora a Noé y a sus descendientes. Por eso vimos los paralelos entre Génesis 1 y Génesis 9. Pero en nuestro capítulo de estudio, 8 veces aparece la palabra pacto, y 4 de esas 8 veces tienen un pronombre posesivo, mí, que le pertenece a quien lo dice. Génesis 9:9, Génesis 9:11, Génesis 9:15. El pastor Sproul dice que un pacto es un acuerdo que reposa sobre la soberanía de Dios con sanción divina, con sanción divina. Dios es el único que desea entrar en una relación estrecha, personal con la humanidad. Y la Biblia describe cómo el Señor ha hecho pactos con personas, como vemos con Noé, Abraham, Moisés, David, con su pueblo. Dios establece un pacto con Noé. Ahora acompáñenme, por favor, a Génesis, capítulo 9, versículos del 8 al 17. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está en vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está en vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda la carne que está sobre la tierra. Dios, el ofendido, se obliga a sí mismo a una serie de responsabilidades, da promesas. En Génesis 8, 20 y 22 al 22 dice: Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. No volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. Y nos dice también: Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Dios se obliga desde Génesis 8 en este pacto. Dios se obliga a sí mismo, y por su soberanía y amor Dios declara que nunca más destruirá la tierra con un diluvio. Dios garantiza la preservación de la estabilidad de la naturaleza. Dios da la vida humana y dice que es especial, establece que es especial, para Él es especial y tiene un valor incalculable. Dios garantiza que el hombre funcione sin la amenaza de una catástrofe mundial. Dios establece el ciclo de las estaciones. Dios provee al hombre de alimento. Dios restringe la perversión humana. Dios establece un fundamento para lo que hoy conocemos como el gobierno humano, como nuestras autoridades. Dios establece un sentido de ley al hombre, hace responsable al hombre de administrar la retribución, el castigo, cuando se quite la vida humana. Dios reafirma el propósito y estatus único que dio a su creación en Génesis 1 a la vida humana, porque pertenece a Dios. Hombres y mujeres son hechos a su imagen y semejanza. Dios ha hablado y establece este pacto, y el hombre no establece algo. Pero vemos que Dios no es inconsecuente consigo mismo. Dios no está forzado a actuar, pero actúa. Dios no está forzado a actuar en desacuerdo con su carácter. Todo pensamiento de Dios está acorde a su sabiduría, a su justicia, a su santidad, a su amor, a su veracidad, a su inmutabilidad, a su fidelidad y todos sus atributos. Este pacto muestra todo esto. El pacto con Noé muestra un nuevo comienzo, una especie de lo que diríamos borrón y cuenta nueva. Pero sabemos que el hombre arrastra el pecado. Dios es fiel a sí mismo. Dios es perfectamente fiel y establece: mientras la tierra permanezca,
No cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Génesis 8:22. Porque ciertamente el día de hoy son tiempos turbios y por todos lados las noticias les encanta hablar de catástrofes. Y en algún momento nos preguntamos, como jóvenes, como hermanos, ¿qué será de nosotros, de los que vienen detrás de nosotros? ¿Acaso, por ejemplo, podrán tener sustento? ¿Acaso podrán llegar a tener familia, hijos, una carrera? ¿Cómo será su diario vivir? En Génesis 9 vemos que desde Noé hasta hoy la tierra ha seguido, porque este es el pacto. La primavera llega y las calles se colorean, las flores iluminan, paisajes a diario nos abrigan, nos asolean. Ningún amanecer es igual, ningún día se repite como una imagen programada, sino es nueva su misericordia cada mañana. Tanto cristianos como no cristianos participan de este regalo, de esta gracia, de este pacto. Y este pacto será el fundamento de los pactos. La promesa de Dios es sostener, mantener y gobernar la tierra. Aún y con eso vemos que la perversidad continúa, que la humanidad continúa infligiendo males y tragedias, que el pecado se ha multiplicado a grandes escalas, que ya no hay límite, que ya escuchamos una noticia y ya ni nos sorprende. Mas para quienes confiamos y fuimos salvados por Cristo, vemos y sabemos que la preocupación de Dios por la creación también apunta hacia la futura restauración. Y eso el cristiano lo sabe, hacia la futura restauración. Todo esto apunta hacia la futura restauración de todas las cosas por esta promesa. Su pacto permitirá que el reino de Dios y los planes de salvación se desarrollen en la historia. De forma hermosa, Dios nos recuerda este pacto. Solo en la hermosura de Dios, Dios sella, firma este pacto y pone una señal. Nos dice que su arco será por señal de este pacto. Dios recuerda, cumple su palabra y nos dice en Génesis 13, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. No hay una palabra en el hebreo para arcoíris. La palabra es arco. Sin embargo, todos relacionamos el arcoíris con un cielo después de una lluvia y el reflejo del sol. Dios declara este tiempo de alianza, lo sella con una señal, este símbolo en el cielo. Su alcance es para toda la humanidad, porque todos distinguimos lo que es el arcoíris, para toda la tierra, en toda la tierra. Mas ahora vemos también que el hombre, la maldad del hombre se ha multiplicado y que son los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque hasta el hombre ha pervertido hasta este símbolo, ha pervertido todo hasta este símbolo, ha deformado esta señal y la abandera como un símbolo de perversión para justificar sus perversiones. Y hay que decirlo, hermanos, como cristianos, porque se adueñaron de ese símbolo. Pero esto no es un símbolo de diversidad, no es un símbolo de libertinaje, no es un símbolo fantasioso, no es un símbolo que tenga que ver con emociones o perversiones. Y vemos que la meta de Satanás es distorsionar la palabra de Dios, distorsionar lo establecido por Dios. El ataque de Satanás es borrar de la memoria del hombre y de la mujer su rol original, atacar a la familia. Y hay quienes creen que apoyar esto es porque dicen, Dios es Dios de amor. Sí, es Dios de amor, pero Dios es amor de justicia, es amor y justicia. Dios establecerá un juicio para todos. Joven, padre de familia, no te dejes engañar. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Dios estableció ese arco iris, para que recordemos que el hombre se había pervertido y no buscaba el bien. Es para recordarnos que hubo un juicio. Es para recordarnos que Dios juzga con santo juicio, para recordarnos de su misericordia, para que recordemos este pacto, para que recordemos su gracia común, que es para todos, pero que habrá un juicio. Y también establece este símbolo para que recordemos que si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más que sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Este arco iris es para que recordemos, que llevemos el evangelio, que protejamos a la familia, que protejamos a nuestros hijos, que veamos los contenidos que ellos ven, que les demos seguimientos, que no los abandonemos a las influencias del mundo. Es para que protejamos a los jóvenes, para que nos protejamos entre hermanos de los ataques del enemigo que deforma la palabra
y la señal que Dios ha establecido en este pacto. Este arco iris no es un símbolo de diversidad, no es un símbolo que abrigue perversiones, y sin embargo lo han hecho. Como en los tiempos de Noé, el hombre va de mal, en mal, en mal, en mal. Ahora bien, las señales, bien que simbolizan una idea o un significado particular, el arco que dice aquí, también algunos comentaristas mencionan que es un símbolo del arco guerrero de Dios que cuelga en el cielo, simbolizando la paz, simbolizando la misericordia de Dios y su compasión hacia todos. Pero también nos da un recordatorio, nos hace ver a Génesis 1, a la luz que era desde el principio, la belleza de Dios, porque es diferente la luz creada que la luz que siempre fue, y la luz que siempre fue es la belleza de Dios. Esa belleza de Dios también la simboliza el arco iris. Acompáñenme a Ezequiel 1, versículos 27 al 28. Y vi apariencia como de bronce refulgante, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Acompáñenme a Apocalipsis, capítulo 4, versículos 2 y 3. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. La belleza de Dios, la señal del pacto con Noé, es un arco iris en las nubes. Es un recordatorio de que nunca más habrá una inundación que destruya la tierra. Pese a todo el horror, pese a todo el mal doloroso que la humanidad se inflige unos a otros, Dios guarda su promesa. El favor inmerecido y la bondad de Dios al preservar el mundo en este pacto crea una etapa firme, un tiempo de alianza, donde Dios desarrolla su plan para rescatar a un mundo caído. Noé vivió 950 años, nos dice la palabra. Él vino a ser la cabeza de un nuevo mundo, padre de toda la raza humana. Vivió antes y después del diluvio. Puede dar testimonio de cómo eran esos hombres y puede dar testimonio del pacto que Dios estableció con él y de esa señal que él vio. Noé vino a ser la cabeza de un nuevo mundo, pero como cristianos sabemos que Cristo es la cabeza de toda la creación. Acompáñenme a Colosenses, capítulo 1, versículos 19 al 22. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros, para que nos presente santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Dios desea establecer una relación de alianza, nos bendice y podemos ser partícipes de un nuevo y mejor pacto. Si estás escuchando, hermano, esto, si fuiste invitado, si has venido a la congregación varias veces, si has visto a diario el sol, la luna, las estrellas, la lluvia, contemplado un atardecer, es por este pacto que Dios estableció con Noé. Es su gracia, está bendiciéndonos a diario. Cristo es salvación y vida eterna. La turbulencia, la tormenta, el mar de lágrimas, porque todos nos ahogábamos en ese mar de lágrimas. Ese mar de lágrimas pasó. Escucha y vive el tiempo de alianza y reconciliación por medio de Cristo. Él sabe de nuestras necesidades, sabe de nuestras aflicciones, sabe de estos tiempos, sabe de lo que estamos pasando, sabe de las luchas que llevas a diario, sabe de las cargas, lo sabe de las turbulencias que hay en nuestra vida, pero Él nos da esa calma, ese tiempo de alianza. Él quiere establecer este tiempo de alianza contigo. Nos bendice en nuestro diario vivir, aún por aquel pacto, por siglos perpetuos, dice la palabra de Dios, que Dios estableció esto con Noé. Y más bendecidos somos por Cristo, que nos libra de aquella tormenta donde vivíamos. ¿Quién te pidió
algo a cambio del día de hoy? ¿Quién te pidió algo por respirar? ¿Quién te pidió algo a cambio de que vieras el paisaje? A cambio de que contemplaras el cielo. ¿Quién te pide algo? ¿Quién te acusa? Cristo no lo hace. Cristo nos los da. Nos da esa salvación, ese entendimiento. En Él encontramos ese refugio. Incluso nuestro respirar al leer la palabra de Dios es nuevo. Sentimos ese respirar como nuevo, como reconfortante, que da paz, porque es la palabra de Dios. Nos hace ver con ojos nuevos. Escuchar su palabra en el corazón nos permite arrepentirnos de tanto mal en el que estábamos y entender en nuestra vida su palabra. Entender que Cristo nos sacó de aquella tormenta, que es tiempo en donde Él nos dice, ven, que era un tiempo de alianza contigo. Y nos dice, todavía, de forma amorosa, de forma bella, que no podríamos pagar, todavía nos promete algo. Nos dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que a donde yo estoy, vosotros también estéis. El reino de Dios. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, por siglos perpetuos. Si escuchas su voz, si escuchas su llamado, no endurezcas tu corazón. A Cristo sea la gloria. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por esa gracia que derramas a diario en nuestras vidas, por el exhorto que tú haces, Señor, por el cambio que has dado a nuestras vidas y que ahora no tememos, Señor, porque sabemos que tú nos acompañas. Y no tememos también porque sabemos que tú nos acompañarás. Te damos gracias por nuestro diario vivir, que tú lo bendices a diario, por tu gracia, Señor. Te damos gracias en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.